nos sentimos descontentos. Y es que a ver si de una vez, y para eso os hemos preparado la documentación, queda claro en los medios de comunicación que el primer sindicato en la función pública es Comisiones Obreras. El primer sindicato. Y os daremos los datos, porque yo creo, no es porque no los hayamos enviado, pero parece ser que nunca se quieren corregir, ¿no? Entonces, en el tema de hoy queremos dar cuenta de que el 3 de junio el secretario general de la Confederación, Ignacio Fernández Toso, envió una carta a Cristóbal Montoro, el ministro de Hacienda, en donde planteábamos que, teniendo en cuenta que hay un incipiente desarrollo económico y una mejora de la economía, y teniendo en cuenta que se había firmado el tercer acuerdo por el empleo y la negociación colectiva, solicitábamos que los criterios y las orientaciones que hay en el acuerdo por el empleo y la negociación colectiva se trasladara a los empleados públicos y se trasladara convocando una mesa general de la función pública. A esta carta no ha contestado Cristóbal Montoro. El lunes pasado los sindicatos que estamos aquí presentes, las federaciones y la Confederación, volvimos a hacer otra nota emplazando a Cristóbal Montoro a que convoque la Mesa General de la Función Pública, ¿no? Y lo único que ha ocurrido estos días, desde el punto de vista de Comisiones Obreras, es que la situación de empleados y empleadas públicas siguen siendo globos sonda, propaganda del Gobierno, pero no hay ninguna convocatoria de mesa concreta para plantear esta situación y decirnos qué va a ocurrir. Las fechas que se barajan lo dicen todo, 31 de julio, parece ser que se puede convocar. Y ahora hablará también el compañero de la Administración General Pública cómo va la mesa de ese convenio. Pero en este tiempo lo que hemos visto es que se quiere utilizar por parte del Gobierno del Partido Popular los presupuestos generales del Estado como un instrumento de programa electoral. Creemos que eso es hacer daño a la sociedad y, sobre todo, impedir que los presupuestos generales sirvan para lo que desde la opinión de Comisiones Obreras deberían servir, que es plantear medidas que nada tengan que ver con una función electoralista. Creemos que en este país, si algo queda claro, es que los anuncios electoralistas de rebajas de impuestos no tocan. No tocan cuando en este país hay más de 5 millones de parados, cuando en los empleados públicos hay un importante número de parados, cuando no hay protección por desempleo, se ha reducido la protección por el desempleo, cuando no hay un IVA superreducido para las pensiones bajas para los parados, pero también para los trabajadores. Pensamos que tendría que haber un IVA superreducido. No se ha hablado nada de un plan de empleo necesario cuando hay más de 5 millones de personas paradas. También un plan de inversiones públicas, no se habla para nada, ni se dice nada, y este es el elemento central al que nos referiremos ahora los distintos compañeros, cómo los empleados y empleadas públicas van a recuperar su poder adquisitivo o van a recuperar sus derechos. Por tanto, pensamos que es importante, una vez firmado el tercer acuerdo por la negociación colectiva, que está teniendo desarrollos importantes en distintos sectores, que plantean cifras del 1% para 2015, del 1,5% para el 2016, y ya hay convenios en estos momentos que están fijando cifras entre el 1,7% y el 2% para el 2017, pues pensamos que esa recuperación del poder adquisitivo y esa puesta a punto del empleo de calidad, estable, con derechos,
y evitar que la contratación temporal o el contrato a tiempo parcial solo sirvan para precarizar el empleo, pues hemos trasladado al ministro Montoro, y hoy vamos a reiterar en nuestras exposiciones, que es urgente y necesario que los empleados y empleadas públicas recuperen el poder adquisitivo de los salarios, recuperen el empleo y recuperen los derechos. El motivo principal de la rueda de prensa es intentar evitar que el Gobierno, una vez más, no cumpla con la legislación vigente y no negocie las condiciones de los empleados públicos. Y no vuelva a pasar, como en años anteriores, que nos convocan el día inmediatamente anterior de la presentación de los presupuestos solo para notificarnos e informarnos de lo que va a incluir en los presupuestos. Bueno, lo del año pasado ya fue para nota porque ni siquiera nos informaron de lo que iba a ir en los presupuestos. Pero bueno, eso es una anécdota del año pasado. Nosotros emplazamos, ya lo hemos hecho reiteradas veces, por enésima vez al ministro Montoro para que convoque la mesa, donde nosotros sí tenemos ya una plataforma presentada y que consiste básicamente en lo que decía Ramón. En primer lugar, la prioridad para Comisiones Obreras es la recuperación del empleo público perdido. Por dos motivos, porque este país el principal problema que tiene es el empleo y, en segundo lugar, porque se está produciendo un deterioro muy importante de todos los servicios públicos, sanidad, educación. Para eso tenemos dos medidas propuestas. Una es volver a las 35 horas semanales, que eso tiene una generación de empleo inmediata, y la otra es quitar la tasa de reposición que ahora mismo está limitando a las distintas administraciones públicas a poder sacar ofertas de empleo público que son necesarias, en puestos de trabajo muy sensibles como Cuerpo y Seguridad del Estado, sanidad, educación, justicia, y por ahí nosotros vamos a ser muy beligerantes en la recuperación del empleo público. Y luego queremos acordar un calendario con ellos, que no tiene por qué ser en un año, un calendario de recuperación de derechos perdidos. Estamos hablando de que la media de la pérdida está entre el 18 y el 23% de los salarios públicos y que tiene que haber un acuerdo para poder ir recuperando esa pérdida salarial. Como ejemplo, decir que hoy se va a firmar en Andalucía un acuerdo con la Junta, con Susana Díaz, que va en esa línea. En la línea se va a negociar y hay un compromiso de negociar una ley de empleo público en esta legislatura para intentar recuperar el empleo perdido, y luego hay un calendario vinculado a las disponibilidades presupuestarias para recuperar todas las retribuciones que se han ido perdiendo entre los empleados públicos de Andalucía. Creemos que esa tiene que ser la forma, lo ha hecho antes de iniciar el debate de los presupuestos y con una negociación. Y es lo mismo que le queremos pedir a este Gobierno. Que se siente, que acabe con la rumorología que todos los días asistimos en la prensa, rumorología electoralista simplemente, pero que están vacías de contenido. Oficialmente no hay nada, ni siquiera convocatoria de la Mesa General. Entonces nosotros sí que le exigimos al Gobierno que de una vez por todas acabe con esa rumorología, nos sienta a negociar a los sindicatos más representativos y que podamos negociar todos aquellos contenidos que hemos ido perdiendo en los últimos 4 años. Ya se lo hemos trasladado al Gobierno en distintas conversaciones, incluso la inconveniencia de confundir ámbitos de negociación. Hace un año, justamente, estábamos en una situación similar. De hecho, la reunión que se produjo con el secretario de Estado, con Beteta, cuando plantea que desde el Gobierno se estaban analizando las posibilidades de establecer algún tipo de mejora, de recuperación de los derechos arrebatados por un Real Decreto con carácter general al conjunto de las personas que trabajamos en el ámbito de lo público. Aquella reunión, ¿qué significó? Nada. Mucho ruido, pero al final la montaña paría un ratón. Hubo la reunión, que ya se ha citado, del 31 de julio, donde ni tan siquiera se comentan cuáles son los elementos que se van a incorporar a los presupuestos generales del Estado, y tras un año desaparecido, el secretario de Estado de Administraciones Públicas vuelve a repetir la jugada de hace un año. Comunica, además, en un ámbito que no es el que corresponde a la reunión que mañana se va a celebrar de la Mesa de la Administración General del Estado, su presencia, con un orden del día, que luego José Manuel lo dirá, muy vago, hablando de la situación general del empleo público. Comisiones Obreras no va a permitir que el Gobierno quiera hacer electoralismo confundiendo que el 8,6% de las personas que trabajan en el ámbito público, que son las personas que prestan sus servicios en la Administración General del Estado,
sea confundido como una maniobra electoral con el conjunto de las personas del empleo público, más de 2,5 millones de personas. Y no lo vamos a consentir y lo vamos a denunciar porque probablemente una de las estrategias sea querer mediáticamente señalar que puede haber márgenes para la recuperación de una pequeña parte de la gente que trabaja en las administraciones públicas y negar la restitución de derechos arrebatados y la recuperación del poder adquisitivo y la reposición del empleo mediante la eliminación de la tasa de reposición a la inmensa mayoría de las personas que en este país trabajan en el ámbito del empleo público. Y esto es así porque cuando se arrebataron, cuando se decidió que las personas que trabajamos en el ámbito de lo público teníamos que ser uno de los elementos más fáciles para enjugar los datos de la crisis y las exigencias de la Unión Europea, se hizo mediante un Real Decreto Ley que tiene carácter de normativa básica y que, por lo tanto, no solo afectó a la Administración General del Estado, afectó a las personas que trabajan en las comunidades autónomas, afectó a las personas que trabajan en las corporaciones locales y afectó al conjunto de empresas públicas independientemente de su adscripción a cada una de estas administraciones. Por lo tanto, si el Gobierno pretende hacer creer al conjunto de la sociedad que si quisiera hacer un movimiento exclusivamente en el ámbito de la Administración General del Estado, esto puede servir para lanzar su discurso electoral, Comisiones Obreras no va a entrar a esa estrategia. Si otras organizaciones sindicales de carácter corporativo quieren entrar a esa estrategia, que lo hagan y lo expliquen. Pero nosotros, como sindicato mayoritario y de clase, no vamos a entrar en ese juego de propaganda electoral. Porque alguien debería de preguntarle a las personas que trabajan en el conjunto de las empresas públicas, estatales, autonómicas o locales, o de las agencias o en las distintas administraciones, por qué el Gobierno puede tener la pretensión de considerarles trabajadores y trabajadoras de segunda en el ámbito de la administración pública. Cuando hemos hablado con el Gobierno señalaba las dificultades que había para convocar la Mesa General porque participan las corporaciones locales y las administraciones autonómicas en la misma. Y señalaban que los cambios de Gobierno que se estaban produciendo tras las últimas elecciones lo impedían. Pero claro, son excusas de mal pagador, porque eso no le ha impedido al Ministerio, a su vez, convocar las reuniones de las conferencias sectoriales para establecer el techo de gasto que recientemente se ha aprobado. Por lo tanto, y una última referencia, y con esto termino, el techo de gasto que aprueba el Gobierno no permite identificar todo este ruido que están haciendo desde el punto de vista de qué derechos, qué retribuciones, qué oferta de empleo público tiene previsto el Gobierno para el 2016. En los presupuestos generales del año pasado nosotros ya lo avisamos. Eran unos presupuestos en los que se daban ciertos márgenes con respecto al cumplimiento del déficit que tenía comprometido España. Y, sin embargo, este año lo que dice el techo de gasto es que el cumplimiento va a ser estricto y no se plantean, como dice el Gobierno, recortes o regalos fiscales inútiles, cuando aquí hay gente que está pasando hambre y gente que está en situaciones de exclusión y de pobreza, porque lo confían todo al incremento de la recaudación y al incremento de la actividad económica. En definitiva, un techo de gasto que no garantiza que la recuperación de la crisis sea como tal porque llega al conjunto de las personas, un techo de gasto que sigue situando en la franja de la exclusión y de la pobreza a decenas de miles de personas de nuestro país y un techo de gasto que está ante la evolución de las cifras macroeconómicas. Si en el conjunto de la actividad económica la recuperación no llegue hasta que no llegue a las personas, la recuperación no va a llegar hasta que llegue también a unos servicios públicos que son garantía de calidad y de decencia democrática. Sin unos servicios públicos bien conformados, con accesibilidad, universalidad y equidad, no hay democracia de calidad. Y en esa pelea es en la que estamos y es en esa pelea en la que al menos el Gobierno tendría que tener la decencia de dejar de hacer electoralismo con el conjunto del empleo público y sus condiciones de trabajo. Para informaros de cómo está la evolución de las negociaciones que se han venido produciendo en el ámbito de la Mesa de la Administración General del Estado, el compañero Vera ahora os lo comentará, porque ha habido una confusión cuando se hablaba de la recuperación de la negociación en el ámbito público. Algunas personas o algunas organizaciones han pretendido intencionadamente confundir el calendario de negociación de la Administración General del Estado con la recuperación de la negociación en el conjunto del empleo público. Bien, como hemos estado comentando y como es conocido, mañana hay una reunión de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado, es decir, un ámbito de negociación que afecta exclusivamente al personal que
que trabaja en esta Administración, ¿no? Es una reunión que tiene su origen en el compromiso adquirido por la Dirección General de Función Pública con la representación de comisiones obreras durante la concentración que los delegados y delegadas de comisiones obreras tuvieron el pasado 28 de mayo ante la sede de la Dirección General de Función Pública. Allí, durante la concentración, la Directora General de Función Pública se reunió con representantes de comisiones obreras y adquirió ese compromiso. Igual que adquirió el compromiso de, durante las semanas previas a esta reunión de la Mesa General, mantener reuniones de distintas comisiones técnicas de la Mesa General para abordar las cuestiones que podrían llevarse a la mesa. Comisiones técnicas relacionadas con la negociación del segundo plan de igualdad de la Administración General del Estado, con el protocolo de acoso laboral al personal de la Administración General del Estado o el protocolo de agresión contra las agresiones físicas a este personal, así como cuestiones relacionadas con la provisión de puestos y la movilidad tanto del personal laboral como del personal funcionario de la Administración General del Estado. Estas son las reuniones que se han venido manteniendo durante esta última semana y son fundamentalmente estas cuestiones las que se llevan a la reunión de la Mesa General de mañana. Nada de recuperación de derechos, nada de paga extraordinaria, nada de días de asuntos propios, nada de todo eso, a pesar de los anuncios y las expectativas que ha levantado el Gobierno, figuran en ese orden del día, ¿no? Es más, las propuestas que sobre estos temas del protocolo de acoso laboral, del plan de igualdad o de movilidad, un protocolo de agresiones que lleva mañana el Gobierno a la reunión de la Mesa del Estado, ya digo que ni siquiera estas cuestiones, que en principio no suponen ni coste económico ni nada por el estilo, ni siquiera esas propuestas parece ver que vaya a alcanzarse un acuerdo sobre ellas, a no ser que haya cambios radicales durante la reunión de mañana, ¿no? Porque en las negociaciones que ha habido durante esta semana en todas estas cuestiones ya hemos manifestado todas las organizaciones sindicales, pero particularmente comisiones obreras, profundas diferencias. Por lo tanto, salvo que haya grandes cambios en la reunión de mañana, pues difícilmente podremos hablar de algún tipo de acuerdo, ¿no? Ya veremos cómo se desarrolla esta reunión, pero lo que sí también va a quedar claro es que Comisiones Obreras va a continuar siendo muy beligerante en la defensa de sus reivindicaciones, que no son otras que las que hemos comentado, ¿no? Desde luego, la defensa del empleo público y, en particular, en la Administración General del Estado, vamos a continuar denunciando el engaño que está realizando este Gobierno en esta última oferta de empleo público, que ha querido trasladar a la opinión pública que existía una cierta recuperación del empleo público, cuando, por ejemplo, en uno de los elementos que han mostrado como estrella, la lucha contra el fraude fiscal, uno ve las cifras de la oferta de empleo público ordinaria y extraordinaria que aprobaron y supone una nueva pérdida de empleo público, en concreto 45 nuevos puestos de trabajo que se pierden este año en la lucha contra el fraude fiscal. Vamos a continuar reivindicando el desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público en la Administración General del Estado, que creemos que ya después de 7 años que se aprobó, más de 7 años que se aprobó el Estatuto Básico, ya es hora de que se aborde ese elemento cuando a este Gobierno se le llena la boca de modernización de la Administración Pública y, sin embargo, olvida los instrumentos de modernización como son este Estatuto Básico del Empleado Público, o vamos a continuar defendiendo unas auténticas políticas de igualdad, poniendo sobre la mesa que, por ejemplo, este Gobierno está finalizando la legislatura y está incumpliendo la Ley Orgánica de Igualdad porque debería haber aprobado el segundo plan de igualdad de la AGE al inicio de la legislatura y estamos al final y aún no lo ha hecho, o llega incumpliendo el elevar al instrumento normativo que prevé la ley de Real Decreto el acuerdo sobre el protocolo de acoso sexual que alcanzó con las organizaciones sindicales hace ya más de 2 años. Y, por supuesto, vamos a continuar peleando por esa recuperación de derechos de los empleados y empleadas públicas en la Administración General del Estado en particular y, en general, en el conjunto de las administraciones públicas.